Continuamos con la unidad número 4. Esta unidad se llama las garantías constitucionales. Continuamos con una frase de Noam Chomsky que nos dice, si no creemos en la libertad de expresión para las personas que despreciamos, no creemos en ella en lo absoluto. Como diría Maximilien Robespierre, podré estar en contra de lo que tú dices, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienes a hacerlo. Muy bien, iniciemos. Ya hemos comprendido, compañeros, la naturaleza de los derechos humanos, derechos fundamentales y sus garantías. Recordemos, derechos humanos, derechos inalienables a la propia naturaleza del ser humano. Los tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Se encuentran reconocidos. Muy bien. Cuando estos derechos se plasman en un documento, ¿sale? Estos derechos los vamos a conocer como derechos fundamentales. Muy bien. ¿Está claro, compañeros? Derechos fundamentales. ¿Ok? Las garantías son los mecanismos que voy a utilizar para hacer efectivos esos derechos humanos, para hacer efectivos esos derechos fundamentales en caso de que una autoridad los hubiese vulnerado. ¿Se entiende? Recordemos el caso. A tiene el derecho fundamental a la libertad de tránsito. Se encuentra caminando y la autoridad lo priva de su libertad sin fundar ni motivar la causa de su detención. Le viola un derecho humano, le viola un derecho fundamental. A va a utilizar las garantías para defender ese derecho humano que ha sido vulnerado. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Rápidamente, revisemos, por favor, las garantías, medios jurídicos de naturaleza predominantemente procesal. Lo que buscan estos medios es la reintegración del orden constitucional cuando han sido vulnerados. Muy bien. Ok. ¿Qué pasa, compañeros, si yo permito que la Constitución, que un tratado internacional que reconoce un derecho humano y este derecho humano ha sido vulnerado? ¿Qué pasaría si no pasara absolutamente nada con la autoridad, nada con la persona que restringió el derecho? ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? ¿Qué haría la autoridad ante otra situación? Nada, ¿verdad? ¿Se entiende o no, compañeros? A ver, seguirían siendo vulnerados, como dice Enrique, y no habría ninguna consecuencia. Entonces, ¿qué nos garantiza? Que al rato no pueda haber otra vulneración a derechos y nos tengamos que conformar con la vulneración. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada. Lamentablemente podría ocurrir, ¿verdad? ¿Está claro, compañeros? Bien. La Constitución contempla garantías para hacer efectivos los derechos que ésta contempla, que ésta señala. Por ejemplo, a lo largo de esta sesión vamos a hablar del amparo,
de la acción de inconstitucionalidad y de la controversia constitucional. Amparo, fundamento, artículo 103 y 107 de la Constitución. ¿Sale? Acción de inconstitucionalidad, artículo 105, fracción 2 de la Constitución. Controversia constitucional, artículo 105, fracción 1 de la Constitución. Muy bien, ahorita les digo en qué consisten estos medios. Tenemos otro, que es el juicio político, artículo 110 de la Constitución, sobre todo para aquellos servidores públicos que se constituyeron para hacer efectiva la defensa de la Constitución. Inclusive juraron el cargo. Tienen un fuero constitucional, como son los secretarios de Estado, ¿sale? Tenemos a los gobernadores, tenemos magistrados, tenemos ministros, tenemos secretarios de Estado de los estados, de las entidades federativas, tenemos a los directores de organismos constitucionales autónomos, etcétera, etcétera. Todas estas personas, si queremos hacerlas responsables, como tienen un fuero constitucional, primero tenemos que quitarles el fuero y posteriormente hacerlas responsables por las violaciones a la Constitución. Esto regula el tema del juicio político. Digamos, los diputados se constituyen como una fiscalía y el Senado como un jurado de procedencia que va a determinar si ha lugar o no a retirar el fuero al servidor público. ¿Se entiende, compañeros? Y es una garantía, entre comillas, que establece la Constitución. José, te escuchamos, por favor. Perdón, doctor. En el caso de los diputados federales y senadores, ¿también entran ellos en esto mismo? Ah, sí, también ¿Pueden? diputados y senadores, sí, ¿Sí? también aquí no lo mencioné, pero sí, también son los Ah, ok. diputados federales, locales y también los senadores. También entrarían dentro de esa misma tutela de fuero constitucional. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Y también tenemos otro mecanismo, por ejemplo, en el tema de el juicio de revisión constitucional electoral, que va a calificar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien califica las elecciones federales para diputados federales, senadores, presidente de la República. Muy bien. Pero también califica las elecciones locales después de haber agotado los recursos ante los tribunales electorales locales a través de este tema que mencionábamos con antelación, que es el tema de la revisión constitucional. Muy bien. Es otro mecanismo que se encuentra contemplado en el artículo 99 de la Constitución. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Bien, pero ahora les voy a hablar de otros mecanismos para la defensa de los derechos. Vamos a empezar con el amparo, bueno, con la acción de inconstitucionalidad, controversia y el juicio de amparo. ¿Listos, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien.
Perfecto. A grosso modo vamos a comentar cómo opera, compañeros, por favor, mucha atención. Lo van a saber bien. Empezamos con la controversia constitucional. Artículo 105, fracción 1 de la Constitución. Se promueve por invasión de esferas competenciales. La Constitución me establece cuáles son las competencias para las autoridades federales, locales y municipales. No pueden tomar otra atribución que no se encuentre debidamente establecida. Si la autoridad federal invade una competencia de la autoridad local, pues está violando la Constitución. ¿Se entiende, compañeros? Está tomando una atribución que no le corresponde. Si la municipal invade una competencia de la local, lo mismo está haciendo. Estos entes van a promover, van a garantizar su esfera competencial. ¿A qué me refiero? Mario Alberto es presidente municipal en una entidad federativa y resulta que el gobernador del estado está tomando una atribución que le corresponde al ayuntamiento. Como cabeza del ayuntamiento, Mario, por conducto del síndico, tiene que promover una controversia constitucional para que esa entidad federativa, para que ese gobierno del estado no invada una competencia que no le corresponde. ¿Se entiende, compañeros? Ok. ¿Quiénes van a promoverlo? Entes públicos que consideren que se encuentra agraviada su competencia. Vamos a nivel federal promoverlo por el poder ejecutivo y el legislativo. La Ciudad de México y sus alcaldías, poderes de los estados en estos tres niveles de gobierno. Compañeros, si tenemos una disputa con una autoridad, existen los mecanismos. ¿Saben cuál es el problema a veces, compañeros? Que a las propias autoridades les gusta politizar el asunto. ¿Se entiende? A ver, ustedes son representantes. ¿Qué pasaría si su autoridad, por ejemplo, ustedes son alcaldes de una alcaldía de la Ciudad de México y resulta que el gobierno central de la ciudad no les da los recursos que por derecho a ustedes les corresponden? Hay que cerrar calles, hay que hacer mítines, hay que exponer el asunto en medios de comunicación, o tenemos un mecanismo para hacer efectivo esto. ¿Qué tendríamos que hacer? Tenemos un mecanismo. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque muchas veces, discúlpenme la palabra, pero nos gusta ser argüenderos. Exponer el asunto en medios de comunicación. Cerrar calles. ¿Por qué? Porque no hacemos efectivo el Estado de Derecho. Ok. Diputados se encuentran en malestar con el presidente de la República por una invasión de competencias, promueve la controversia constitucional. Di que el presidente está invadiendo competencias que no le corresponden. Un gobernador se encuentra en contra del presidente. Bueno, gobernador, si tienes elementos que acrediten que el presidente está invadiendo una competencia tuya, promueve una controversia constitucional. ¿Vamos bien? ¿Sí, compañeros? Ok, muy bien. En este sentido, entonces el proceso de cómo se tramita una controversia. Presentamos la demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte elabora un acuerdo de radicación y turno. Si no lo admitiera,
lo que nos queda es recurso de reclamación. Si previniera y no hiciéramos, si no aclaramos la prevención, la demanda se va a desechar. Acuerdo inicial. De los 11 ministros, se va a turnar a un ministro instructor. Emplaza a las partes, se va a dar contestación. La alcalde de la alcaldía Benito Juárez promueve una controversia constitucional contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum va a tener que dar contestación por escrito a la demanda presentada por la alcaldesa de la delegación Benito Juárez. ¿Vamos bien? Ya hay litis. ¿Quién es competente? A través del ministro instructor, la Suprema Corte señala fecha en la cual se van a ofrecer pruebas y se van a deshogar las mismas. Se celebra la audiencia y se elabora un proyecto. Este proyecto se turna al pleno de la Corte y se resuelve. ¿Qué va a resolver la Corte? Si efectivamente existe una invasión o no de competencias. Bien, esta es la controversia constitucional por conflictos competenciales. Bien, ok, vámonos a otro medio de control de constitucionalidad. Y en este caso vamos a mencionar el tema de la acción de inconstitucionalidad. Ahí voy, permítame. Ahí va. Artículo 105, fracción 2 de la Constitución. Vean, contradicción de una norma con la Constitución. Lo resuelve la Corte, realiza un análisis de la norma con la Constitución y lo pueden promover legisladores federales o locales que representen el 33%. Fiscal General de la República solamente sobre leyes penales. Partidos políticos sobre leyes electorales. El INAI sobre asuntos que tengan que ver con acceso a la información. Muy bien. La CNDH sobre asuntos que tengan que ver con derechos humanos. Y las comisiones estatales sobre asuntos de derechos humanos y los demás organismos constitucionales como Pemex, UNAM, INE y otros sobre asuntos que tengan que ver sobre temas de su competencia. Muy bien. Ok, estos son los organismos que lo pueden promover. ¿Quién va a resolver? La Corte. Escuchen, contradicción de una norma impugnada con la Constitución. Verifico que la ley y digo que esta ley es contraria a la Constitución. ¿Vamos bien, compañeros? La ley es contraria a la Constitución. Ok, ahí va. Pongamos un caso. Bien. Usted, mi estimada Perla Paloma, representa un partido político con registro federal. ¿Y usted considera que la norma electoral que se ha aprobado vulnera la Constitución en el tema de gasto público, en el tema de equidad presupuestaria? Usted, como presidenta del partido político, va a promover acción de inconstitucionalidad para que la Corte revise que esta ley electoral no sea contraria con la Constitución. ¿Se entiende, compañeros? Ok, Jesús Márquez.
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se acaba de aprobar una nueva ley orgánica que le quita presupuesto a la UNAM. ¿Qué va a hacer Jesús como rector de la universidad? ¿Qué va a hacer? Inconformarse. Ok, pero se va a inconformar ante los medios, va a cerrar carreteras, va a utilizar los medios que tenemos para hacer ese reclamo. y en este caso, ¿cuál sería? ¿Cómo se llama ese medio? Amparo. No. La controversia. 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 No es controversia. ¿Cómo se llama? Artículo 105, fracción 2. Acción de inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad. A ver, compañeros, ¿por qué si tenemos los mecanismos no los hacemos efectivo? Porque a veces nos gusta inconformar. Porque los desconocemos. ¿La autoridad usted cree que lo desconozca? Pues sí, No. pero a veces el mismo gobierno no hace caso, maestro. Pero ahí está el mecanismo. ¿Sabe cuál es el problema? Que vende más ante la opinión pública el chisme, la parafernaria. Pues si es que simplemente, maestro, o sea, es una opinión mía, ¿no? Le voy a levantar la mano para que me vea. Ajá. Sí, la escucho, mi estimada María Rosalía, sí. Ok. Ya ve lo que pasa en el mañanero. Con todo respeto, no es nada político, pero hay muchas cosas que para mí es pérdida de tiempo ahí, pues, del mismo gobierno. Okay. Como que la gente ya no cree porque dicen una cosa y pasan otras situaciones. Ok, y uno pierde la fe en las leyes. Si en esa conferencia hay contradicciones, si en esa conferencia se invaden competencias, ¿sabe qué tendría que hacer la autoridad que considera que se invadió su competencia? Promover el medio de control. ¿Y sabe, a final de cuentas, eso qué generaría? Un control en el ejercicio de gobierno. En todos los niveles, ¿eh? En el federal, en el local y en el municipal. ¿Se entiende? O sea, si nosotros hiciéramos efectivos estos controles, ponemos un estate quieto a cualquier autoridad, ¿eh? Que el gobierno del Estado de México le diga, a ver, Ejecutivo Federal, estás invadiendo. Pues hay que empezar con que ya quieren cambiar la Constitución, por ahí hay que empezar. Ya ven lo que acaba de pasar ahora en el Senado, lo que acaba de pasar en el Senado sobre lo que, con el tanto por ciento, no sé cuánto fue por ciento que se dictó lo del presidente. O sea, hay muchas cuestiones que hay que revisar y para eso están los mecanismos. Sinceramente, están los mecanismos, pero las autoridades y los tres niveles, ninguna se salva, ninguna se salva. No hay partido político, no hay autoridad que respete la Constitución, no la hay. Sí, todos considero que estamos aquí en una situación, compañeros, de que no hacemos efectivos los derechos que contempla la Constitución. Por eso, ahorita como abogados, fuera del tema político, estamos viendo que hay mecanismos. ¿Por qué no se utilizan? Pues bueno, ahí está la cuestión. A lo mejor es importante que lleguen esos órganos, que lleguen ustedes a esas cuestiones de control y ustedes como abogados especialistas, ahora sí, hagan efectivos estos medios. ¿Sí? Y así podríamos a lo mejor ir generando algunos cambios. Mi estimada Sara Hernández. Profesor, es que creo que justamente no se hace uso de estos recursos o de estos mecanismos porque se debilitan o se atacan muchos intereses, porque desafortunadamente nuestro sistema político está tan contaminado de intereses, compadrazgos, de este tema de la corrupción. Entonces, desafortunadamente, pues la misma autoridad no promueve este tipo de controversias o estos mecanismos de queja, pues para que uno también es como responsabilidad de la población el no estar enterado, el no estar educado. Y a la autoridad no le conviene que el pueblo esté educado y que pueda hacer uso de este tipo de mecanismos, ¿no cree? Porque de esa manera pues pueden manipular sus intereses y verse favorecidos
de una u otra manera. ¿Recuerdan lo que les mencioné al principio de la clase? ¿El tema de los derechos humanos tendría que ser solamente una discusión entre abogados? No, ¿Tendría que ser solamente un tema que los abogados conozcan y nada más? no, 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 ¿No, verdad? no, El tema de conocer los principios y los derechos que regula la Constitución, ¿tendría que ser solamente para juristas? no. De No, hecho, todos ¿verdad? los mexicanos tendríamos que tener conocimiento de la Constitución, ¿no? Como Inclusive, si recuerde lo que mencionamos que la obligación de la autoridad es promover, es difundir, respetar, garantizar los derechos humanos. ¿Qué hacemos para promoverlos? nada. Si la Bueno, gente, casi nada, si la casi gente nada. no lee, pues discúlpame Ujú. la palabra, ¿no? Pero a lo mejor hasta te pongo una novela de derechos humanos. A lo mejor así sí los ves. O te pongo una serie o te pongo algo que te vaya involucrando. Para bien o para mal, a lo mejor algo va a quedar, ¿no? ¿Se entiende? A lo mejor no le digas que es un tema educativo. Ponles la novela y que hable sobre los derechos humanos y a lo mejor nos van a quedar claros. O sea, sinceramente creo que están los medios, están los canales de difusión en los cuales se pueden promover. A lo mejor yo sé que es complicado, yo sé que cuesta Pero mucho. están muy Pero prostituidos. al gobierno Precisamente no le ellos conviene. no Pues, ganan, y aparte ellos no ganarían, no, pues porque ellos bueno, también no, inmiscuidos. y ese es el problema, ¿no? O sea, el Ujú. problema que estamos sujetos a un tema de conveniencia política, a un tema y nos salimos del tema jurídico, nos salimos del tema de tutela de derechos, y a lo mejor podrán pasar otros 40, 50, 60 años y vamos a seguir debatiendo sobre cuestiones de conveniencia política, ¿no? Para que no salgamos Es raspados. que, maestro, el mismo gobierno promueve la ignorancia. Ya ve que acaban de dar lo de la beca esa para los ninis, las personas que no trabajan ni estudian, en lugar de ayudar a las personas con cáncer, discapacitados, y es un tema muy largo. Para mí están promoviendo la ignorancia al darle un bono o un premio a una persona que no quiere salir adelante, porque hay personas discapacitadas que hasta trabajan. El modelo educativo está para que no aprenda uno. Pues bueno, pareciese que sí, pero ¿saben una cosa? A partir de este momento que estamos conociendo estos temas, ahora nos corresponde y tenemos una obligación ética, moral, de promover esto. O sea, en la trinchera que se dediquen ustedes, compañeros, en el punto que ustedes se encuentren, promoverlo. En el punto que ustedes se encuentren, tratar de que esto progrese. O sea, ¿hay que remar contra corriente? Sí, hay que remar contra corriente. Pero está muy difícil, maestro, porque ahorita no puedes ni hablar, porque la gente que habla la callan a la mala. Está muy duro ahorita la cosa para hacer valer tus derechos, simplemente con la libertad de expresión. Pero bueno, ahora sí que como en su Apenas, momento, apenas unirnos, ¿verdad? Pero Unirnos porque yo creo que también se habla a través del ejemplo, ¿no? En el momento en el que uno se convierte en un ejemplo de ciudadano, en un ejemplo de ser humano, en donde puedes hacer un análisis de cuáles son tus áreas de oportunidad y a partir de eso educarte y mejorar, yo creo que el ejemplo también ayuda muchísimo y contagia. Entonces, en el momento en el que te vuelves ejemplo para los demás, a veces no es necesario, como dice el profesor, generar una marcha, hacer un cierre o hacer ese tipo de maniobras o de circo, sino de verdad volverte educado y volverte consciente de que el país necesita de tu trabajo, pero de buen trabajo, ¿no? Si sabes que no te tienes que pasar el alto, pues no te lo pases cuando esté en la preventiva, ¿no? Espera, sal a tiempo, paga los impuestos, no te quejes, trabaja, genera, y si te vas a quejar, pues haz la queja desde utilizando a lo mejor estos mecanismos que nos menciona el profesor, ¿no? a lo Y mejor, ejemplo, yo creo que el ejemplo también contagia y el ejemplo también educa. como diría Nelson Mandela, ¿no? El arma más poderosa que tenemos para transformar nuestro país es la educación. Y podrán pasar mucho tiempo, compañeros, pero hay que empezar a mover conciencias, ¿no? Como la persona que rompió las cadenas de la cueva y sale a difundir el conocimiento, el mito de las cavernas que establece Platón en su alegoría de las cavernas en su obra La República, ¿no?
es luchar contra corrientes, remar, es trabajar muy duro, pero creo que por ahí vienen los cambios. Y vimos el ejemplo de algunos hombres que en su momento Gandhi fue ninguneado, Gandhi fue una persona que de alguna manera, pues pobre tipo, ¿no? Hay un hindú que anda haciendo revoltijo y que no va a pasar nada, pero bueno, ahí están los cambios de conciencia, ¿no? Tenemos a Martin Luther King, que en su momento también luchó contra la adversidad, y en general, o sea, tal vez el mundo, pues no hemos llegado a un punto de consenso porque esos luchadores, pues tampoco se logró todo lo que querían. Sigue habiendo muchas situaciones, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, y creo que los derechos humanos tienen que ser esa pauta para promover los cambios que requerimos. Karina, te escuchamos, por favor. Hola compañeros maestros, pues nada más una aportación referente al tema, a la plática que tenemos. Yo los saludo desde Los Cabos, Baja California Sur. Hace como 3 años, mi familia y yo empezamos un problema legal aquí en Cabo San Lucas. Aquí en Cabo San Lucas, el tema de la tierra o el valor de la tierra es muy caro. La propiedad, la tierra tiene un valor muy alto aquí en Los Cabos. Entonces, en mi familia y yo, bueno, más bien mi papá, apoyó a un vecino en una demanda. Entonces, o sea, pasó el tiempo y el vecino, que era el de la demanda, cuando salió la demanda no quiso pagar, dijo, no, pues yo no tengo para pagar. Entonces se queda mi papá con la responsabilidad de la demanda. Para no hacerle el cuento muy largo, a causa de eso, el licenciado que en ese momento tenía mi papá nos traicionó, si se puede decir así, ¿no? Entonces, aquí en Cabo San Lucas, lo que fue el juez, notario público y varias otras personas de gobierno, pues podemos decir que hicieron fraude, ¿no? Para despojarnos de nuestra casa. Afortunadamente hubo personas también buenas, con respeto y amor a su trabajo, que decidieron ayudarnos. Seguimos aún en pleito, aún todavía no nos salimos de nuestra casa, pero seguimos en pleito. Es aquí el motivo por el cual me encuentro estudiando Derecho. Soy ama de casa, mamá de 2 niños, pero dije, no quiero que vuelva a pasar. Como dijo la compañera, hay que prepararnos, hay que estudiar, hay que aprender, y dije, no. Es muy triste confiar en personas que se supone que están para ayudarte y a la hora de la hora te traicionan. Y por eso es que aquí nos encontramos estudiando Derecho. Excelente aportación y todos los comentarios que han hecho. En general, compañeros, como vemos, la autoridad tiene un límite. El límite a esta autoridad, la barrera de contención, se llama Constitución. Y déjenme decirles una cosa, que la Constitución de México es muy buena. Tiene muy buenos mecanismos. Es una Constitución de vanguardia, es una Constitución muy progresista. Para que esta barrera no se rebase, para que la autoridad no vulnere lo que esta Constitución establece, vamos a utilizar estos medios, estas garantías que tutelan los derechos que contemplan la Constitución, ¿sí? En la medida de lo posible, hablando desde un punto de vista jurídico, no vamos a hablar de temas ni sociales, ni económicos, ni demás, sino jurídico. Podemos nosotros limitar a las autoridades en la vulneración de estos derechos. Para eso los estamos mencionando. Ya hablamos nosotros de la controversia constitucional en el tema de invasión de competencias. La autoridad federal, local y municipal
tienen perfectamente delimitadas sus competencias. Si esta autoridad invade la competencia de esta, la Suprema Corte de Justicia se va a pronunciar. Si esta autoridad invade la competencia de esta, la Corte se va a pronunciar y va a determinar a quién le corresponde dicha competencia. Muy bien. A nivel de acción de inconstitucionalidad, recuerden, las autoridades van a velar que la norma no sea contraria a la Constitución. Vamos a pensar en un mundo ideal, en una utopía como estableciera Tomás Moro. Tenemos políticos muy conscientes. Vamos a pensar que estamos en ese mundo. Y resulta que se acaba de aprobar una ley en materia electoral que afecta la equidad y de participación de los partidos políticos en las elecciones. Aquí lo que correspondería al presidente del partido político, sin necesidad de estar haciendo cosas que no le corresponden, es presentar su demanda de acción de inconstitucionalidad, señalando que la ley electoral es contraria a la Constitución, presentando sus argumentos. La Corte, aunque muchos de ustedes digan o muchas personas digan que no es un órgano serio, no es un órgano que vele por los derechos, déjenme decirles que es un órgano de constitucionalidad de los más prestigiosos del mundo en el tema de tutela de derechos, ¿eh? Se podrán equivocar mucho, pero la Corte es un bálsamo en muchas cuestiones de tutela de derechos. La Corte se va a pronunciar, compañeros. Aquí, fuera de temas económicos, políticos, están los mecanismos para la defensa de los derechos. Aquí están estos mecanismos. Que una ley viola derechos humanos y ustedes son asesores de la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué van a hacer? Decirle al comisionado, decirle a las autoridades que promuevan en medios de comunicación, que discutan en medios. ¿Cuál es el ideal? Ustedes como abogados, ¿qué le van a decir a la Comisión de Derechos Humanos? ¿Promueve qué? Acción de inconstitucionalidad. Ahí está el mecanismo. Ustedes son síndicos municipales. Ya se percataron que una norma del Congreso del Estado invade sus competencias. ¿Qué van a hacer, compañeros? ¿Quedarse callados? ¿Cerrar calles? ¿Difundir los medios de comunicación? No, vámonos a la controversia constitucional, a los mecanismos que estamos haciendo referencia, compañeros. Porque ustedes son y serán abogados. Y estos son los mecanismos que vamos a utilizar. Ya vimos cómo opera la acción de inconstitucionalidad. Ya lo verificamos. Mi estimado Mario, veo que levantaste la mano. ¿Tenemos alguna situación en particular, Mario? No, profesor, pensé que era pregunta abierta para ¿No? participar. Muy bien. Ok, bien, ahí vamos, rápidamente. Ya vimos quiénes lo pueden promover. Legisladores federales, locales, fiscal general de la República, partidos políticos, el INAI, la CNDH, las comisiones estatales de derechos humanos y los organismos constitucionales autónomos. Así se presenta. Se presenta la demanda, la Corte elabora un acuerdo de erradicación. Si se desecha, podremos presentar recurso de reclamación. Si se previene, hay que aclararlo. De no hacer acaso la prevención, se desechará la demanda. Se dicta un acuerdo inicial, se turna un ministro instructor. Si es una ley en materia penal, pedirá pues su opinión a la fiscal general de la República, y si es un tema de una ley electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se elabora un proyecto, se llegan alegatos, se dicta sentencia,
Si no se dicta sentencia, se va a turnar a otro ministro, ¿sale? Se va a dictar la sentencia por la corte y se ordena la publicación de la sentencia. Bien, ya vamos 2 mecanismos. Vámonos por el tercero. Ahí va. Artículos 103 y 107 de la Constitución. El juicio de amparo. Medio de jurisdiccional para la tutela de los derechos humanos que se establece en la Constitución y en los tratados internacionales. Procede Profesor, con dijo artículo 103 y 100, ¿qué, perdón? 107, 103 y 107 de la Constitución. ¿Sale? Procede contra actos de autoridad que vulneren derechos humanos. Autoridades federales, locales y municipales. Muy bien. Federales, locales y municipales. Leyes o actos de autoridad que restrinjan la soberanía de los estados y leyes de las entidades o de la Ciudad de México que invadan la competencia federal. A ver, más sencillo, compañeros. Ahí va. Amparo. Actos de autoridad que vulneran derechos humanos. Estos derechos se encuentran en la Constitución, se encuentran en los tratados internacionales. ¿Vamos bien? Ok. La autoridad se invade competencias y esas competencias afectan a un particular, a un gobernado. El gobernado puede hacer uso de el juicio de amparo. Muy bien. El gobernado. ¿Qué significa esto? A Viridiana, el gobierno del estado le está cobrando un impuesto que no debe recaudar el gobierno del estado, sino debe recaudar la federación. Esa invasión de competencias le causa un perjuicio al patrimonio de Viridiana. Contra esa invasión de competencias, Viridiana puede promover el juicio de amparo. ¿Se entiende? Actos de autoridad. El objeto del amparo es restituir el derecho vulnerado, regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. Muy bien. Llegamos al domicilio de María Rosalía y le causamos un acto de molestia en su domicilio. Recuerden que para causar ese acto de molestia, la autoridad debe de fundar y motivar. Debe provenir en esta disposición por una autoridad competente. La autoridad no fundó ni motivó y le generó un acto de molestia a María Rosalía. Ella, contra este acto de autoridad, va a promover su juicio de amparo. El objeto de este amparo, ¿cuál es? Regresar las cosas al estado que se encontraban con antelación y el acto de autoridad quede sin ningún efecto. Llegamos al domicilio de Cuauhtémoc y a Cuauhtémoc lo embargamos. La autoridad no fundó ni motivó adecuadamente dicha orden de embargo.
ya le causamos un perjuicio al patrimonio de Cuauhtémoc. Contra este acto de autoridad, Cuauhtémoc se ampara. ¿Cuál es el objeto del amparo? Que este acto de autoridad quede sin efecto. Regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. Es decir, que el embargo se levante y que las cosas vuelvan a ser propiedad de Cuauhtémoc. ¿Se entiende, compañeros? Si detenemos de forma ilegal a Ricardo Armando, ¿cuál va a ser el objeto del amparo? Poner en libertad a Ricardo. Libertad. ¿Se entiende, compañeros? Si María Dolores se ampara en contra una orden de aprehensión, ¿cuál es el objeto del amparo? Que María Dolores no sea detenida derivado de esa orden de aprehensión. ¿Se entiende? Muy bien. Si expropiaron la propiedad de Sara Hernández, el objeto del amparo es que no se lleve a cabo la expropiación hasta en tanto no se resuelva el amparo. Muy bien. Ok. Bien. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Se puede negar un amparo? Por supuesto que se podría negar. Tendríamos que verificar algunas de las causales de improcedencia. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si usted, Karina, se ampara contra un derecho que le corresponde a María Rosalía? No le corresponde a usted desde María Rosalía. ¿Qué va a decir el juez de amparo? Usted no tiene interés jurídico. Te desecho tu amparo. ¿Qué va a pasar si Giovanni se quiere amparar contra una orden de aprehensión? ¿Pero qué creen? Durante el proceso que está tramitando el amparo, lo detiene la autoridad. ¿Tiene caso el amparo para prevenir esa orden de aprehensión si ya se materializó? Pues ya no, ¿verdad? ¿Qué pasa si María Rosalía se quiere amparar contra una orden de demolición por la autoridad administrativa? Y cuando presenta el amparo, su edificio ya fue demolido. ¿Tiene caso el amparo? No, Ya no, tiene ¿verdad? caso. ¿Se entiende, compañeros? Mi estimado Suri. Doctor, una pregunta. ¿Cuánto tarda en que se apruebe o desapruebe el amparo? Bueno, es que eso es una ¿Qué pregunta tiempo? es una pregunta un poco subjetiva, porque de alguna manera, mi estimado Suri, pues podemos hablar de un medio año, un año en que se resuelva, pero por lo mientras los efectos se van a suspender. Para eso se tramita la suspensión, para que lo que dura el amparo se detenga el acto de autoridad. Se mantengan las cosas en el estado que se encuentran hasta en tanto se resuelva el amparo. ¿Cuánto tiempo tiene para promoverlo? De forma general tiene usted 15 días a partir del acto de autoridad para promover juicio de amparo. Muy bien. Okay. Fundamento 103 y 107 de la Constitución. Tenemos la ley reglamentaria que se llama Ley de Amparo. De forma supletoria aplicamos el Código Federal de Procedimientos Civiles. Como mencionamos, su fundamento, la finalidad es restituir al gobernado en el goce del derecho y restablecer las cosas al estado que se encontraban antes de la violación, en la medida que sea posible. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Atentos, por favor. Dentro del amparo tenemos varios supuestos. Por ejemplo, el amparo como un medio de control de constitucionalidad de normas generales. ¿Vale? A vive en el estado de Oaxaca. A se quiere casar con su pareja B. ¿Sale? Van a constituir un matrimonio conformados por personas del mismo sexo. ¿Ok? ¿Hasta aquí se va entendiendo el contexto del caso? Muy bien. Resulta que el Código Civil del estado de Oaxaca no reconoce el matrimonio de personas del mismo sexo. Muy bien. Ok. Estas personas consideran que esta disposición
es contraria a la Constitución. Y van a promover un amparo contra leyes, señalando que el Código Civil de Oaxaca es contrario a la Constitución, por lo tanto, la disposición que no reconoce el matrimonio de personas del mismo sexo es inconstitucional, perdón. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sale? Ese es un amparo contra normas generales. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. José Rendón considera que el impuesto que se ha establecido le causa una afectación a su patrimonio. ¿Vale? Y entonces José dice que este impuesto es inconstitucionalidad, promoviendo su amparo. ¿Ok? Va a promover amparo contra leyes para que ese impuesto no le cause a José. ¿Está claro? ¿Sí o no, compañeros? Giovanni, te escuchamos, por favor. Sí, doctor. Profe, es algo personal, pero me brincó ahorita en la cabeza que está diciendo eso. A mí me están timbrando mi nómina porque soy de nuevo ingreso al Poder Legislativo y a mis demás compañeros de años no se la están timbrando. ¿Me puedo amparar? ¿Hay una norma del Congreso que establece esa disposición? Seguramente no. Ok, entonces... Porque ya me investigué y todo eso y es como que un acto que están implementando, pero es irregular. Bueno, entonces acuérdate que toda contribución tiene que estar perfectamente señalada en la Constitución. Bueno, en una ley, no la Constitución, en una ley. Si no fuera el caso, entonces usted pudiese presentar amparo para que con efectos relativos hacia usted, pues no se aplique dicho descuento en nómina, dicha contribución, que no se encuentra debidamente regulada. ¿Vale? Podría ser materia de amparo. Gracias. ¿Sí? Mi estimada Sara, te escuchamos, por favor. Es que quería apoyar al compañero en virtud de eso. Yo creo que ahí el que esté o no timbrada la nómina va en virtud del contrato que tengan establecido con los otros compañeros. Y en la miscelánea del 2000, la miscelánea que fue publicada el 28 de diciembre del 2021, establece que todo pago tiene que ser timbrado, todo, absolutamente todo, ya sea por asimilados a salarios o bien por sueldos y salarios, todos, absolutamente todos tienen que estar timbrados. Entonces, ahí podrías denunciar a la dependencia, según yo. Yo creo que en ese tema, si esa miscelánea reconoce la existencia de esa situación que nos menciona el compañero, pudiera ser materia de un ejercicio de control de constitucionalidad. Y en ese supuesto, promover un amparo contra esta disposición, que a final de cuentas es una norma general. Entonces, pudiese ser materia también. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Entonces, ¿queda claro el tema del amparo contra normas generales? ¿Sí? Ok. Sí. Amparo contra detenciones arbitrarias. Habeas corpus. ¿Vale? A una persona la podremos detener porque cometió un delito en flagrancia por un tema de caso urgente. Flagrancia, al momento de estar cometiendo el delito, caso urgente, existe un riesgo fundado que este sujeto se dé a la fuga y que, pues, de alguna manera no quiera cumplir con su responsabilidad por la comisión de un hecho que la ley califica como delito. En estos dos supuestos, ante un juez de control se va a llevar una audiencia de control legal de la detención. El otro tema es contra una orden de aprehensión. ¿Ok? Si consideramos que la detención es arbitraria, si consideramos que no se funda y motiva la causa de detención, puede ser esto materia
de la tramitación de un amparo. El tema del amparo es poner en libertad a la persona porque su detención ha sido irregular, porque su detención no se ha cumplido con los principios que hemos establecido con antelación. Sara, te escuchamos, por favor. Oiga, profesora, ahí es en donde se ha vuelto famoso el amparo para el Torito, ¿no? En la Ciudad de México, cuando está el programa de alcoholímetro. Ok, sí, aunque también el tema del amparo es que el tema de la prisión administrativa es improrrogable, lo que implicaría que posiblemente en ese momento no cumplamos con esa disposición, pero posteriormente tendríamos que llegar a cumplir A con cumplir esa. las horas de arresto, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Muy bien. Ok, ¿se entiende entonces el amparo contra detenciones arbitrarias, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Amparo contra actos de autoridades, de actos o omisiones de autoridades administrativas o legislativas. Cuauhtémoc, te escuchamos, por favor. Perdón, maestro. Una pregunta. Por ejemplo, trae una orden de aprehensión contra una persona y se lleva a esta persona a resguardo. ¿En qué momento él pudiera tramitar un amparo? Porque según lo que estoy entendiendo es que lo puedes hacer, o sea, lo tienes que hacer antes de que suceda. Pues mire, normalmente las personas que saben que tienen una sanción ante la autoridad lo saben y entonces se previenen, ¿no? Saben que alguna autoridad va a girar una orden de aprehensión en su contra porque pues cometieron un delito o porque pues de alguna manera tienen una noción que se está integrando una carpeta de investigación en su contra, ¿no? Alguien por ahí le sopló. Entonces, se previene para que no se lleve a cabo la detención. Si usted como policía de investigación llega con esta persona y esta persona le muestra la suspensión del acto reclamado en la cual la autoridad le ha concedido la suspensión, pues de alguna manera usted no tendría que llevar a cabo la detención, porque ya el juez de amparo ha señalado que su acto, pues en ese momento se interrumpa y no se materialice. ¿Me entiende? Hasta en tanto no se resuelva el amparo en lo principal. Si usted sabe que lo van a detener, posiblemente no sepa quién sea el juzgado que va a dictar, va a girar una orden de aprehensión en su contra. Lo que a veces se hace es promover un amparo buscapiés. Usted dice, bueno, cometí un delito en la Ciudad de México y muy probablemente van a girar una orden de aprehensión en mi contra. Entonces usted contra todos los juzgados que puedan ser competentes dentro de su jurisdicción, del ámbito de su jurisdicción, usted va a promover un amparo para ver quién de ellos acepta que va a emitir el acto de autoridad, que en este caso sería la orden de aprehensión. Para Ahora ahí, perdón, maestro, ahora ahí quién, por ejemplo, la persona, bueno, el juez que determina el amparo, ¿qué bases toma él pues sí, para otorgar el amparo? Ok, no es que se otorgue, solamente se concede la suspensión. Otorgar el amparo se va a resolver en el fondo. Ya cuando se llegue al tema de que se dicte la sentencia. La suspensión solamente es detener los efectos del acto de autoridad, de forma temporal, ¿eh? Posiblemente y después en el amparo se materialice de que el acto de autoridad es perfectamente constitucional y que se puede llevar a cabo la detención. ¿Ok? Ok, maestro, gracias. Sí, termino con esto, compañeros, ya para hacer la pausa correspondiente. Amparo contra actos o omisiones de autoridades administrativas o legislativas. Escuchen lo que decimos, ¿eh? Actos, acción, omisión, no acción, no hacer. ¿Sale? Actos u omisiones de autoridades administrativas o legislativas. Administrativas. Autoridad ejecutiva. Federal. Local. Y municipal. Administración pública centralizada, descentralizada, desconcentrada, descentralizada. ¿Sale?
contra un acto del presidente, promover juicio de amparo. Contra un acto de un secretario de Estado, promover un juicio de amparo. Contra un acto de un gobernador, promover un juicio de amparo. Contra un acto de un síndico, promover el juicio de amparo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Autoridades administrativas. ¿Ok? Giovanni, por favor. Su micrófono, Giovanni. Sí, perdón. Centralizada, desconcentrada y descentralizada refiere a qué autoridades. Centralizada, presidente de la República, secretarías de Estado. ¿Sale? Desconcentrada, dependen de una secretaría de Estado. Por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional, que depende de la Secretaría de Seguridad. O sea, un acto de la Guardia Nacional puede ser materia de juicio de amparo. Descentralizada, un acto de Petróleos Mexicanos que le causa una violación a usted en sus derechos humanos. ¿Se entiende, compañeros? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Autoridades administrativas. Autoridades legislativas. Actos u omisiones. Federal, local. Diputados, senadores. Local. Diputados locales. Contra sus actos u omisiones que vulneren derechos humanos, promovemos juicio de amparo. Muy bien. Ok. Bien. Siguiente punto. Amparo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a juicio. Procedimiento ordinario. Demanda. Sentencia. Sentencia firme. Ya no hay ningún otro medio que podamos interponer. Contra esta sentencia podemos promover amparo directo. Pero recuerden, ya no hay ningún otro medio que interponer. Si existe otro medio, antes de irnos al amparo, agotamos los medios ordinarios. ¿Ya no existe ningún medio? Bueno, ahora sí, promovemos el amparo directo. ¿Está claro, compañeros? Ok. Adriana, te escucho, por favor. Maestro, yo me quedo con una duda. ¿Cuáles vendrían siendo los medios ordinarios? Por ejemplo, si en materia penal ya se dictó una sentencia condenatoria en su contra que establece una pena de prisión de 10 años. Usted todavía tiene un medio ordinario, la apelación. Le va a pedir al superior del tribunal de enjuiciamiento que revise la sentencia. ¿Se entiende? Antes de que se vaya al amparo. Ya presentó su apelación y la sala confirmó los 10 años de prisión. Ya agotó los medios ordinarios. Ahora sí se puede ir al juicio de amparo. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se entendió, compañeros, el ejemplo? Ok. Amparo en materia agraria. Principalmente para la defensa de los derechos de los ejidatarios y los comuneros. Muy bien. Mi estimado Suri. Doctor, una pregunta. Tengo entendido que existe el juicio de amparo directo y el amparo indirecto o biinstancial. Usted aquí me dice que es el amparo directo. Entonces, el amparo indirecto, ¿cuál sería? Ok, bien. No los voy a complicar mucho porque va a ser un tema cuando ustedes lleguen a sus temas de amparo. Pero se lo voy a mencionar a grosso modo. Amparo tiene dos vías. Amparo indirecto, también conocido como biinstancial. Y tenemos el amparo directo,
conocido como un instancial. Muy bien. Ok. Regla general. Quien conoce del amparo indirecto va a ser juzgados de distrito y tribunales unitarios de apelación. Quien conoce del amparo directo serán los tribunales colegiados de circuito. El amparo se llama biinstancial porque la sentencia que se dicte admite un recurso que se llama revisión. El amparo directo, entre comillas, no admite ningún recurso. Cuando lleguen a su amparo, a sus clases de amparo o a sus temas de medios de control, resuelven esta duda. ¿En qué casos se admitirá de recurso en amparo directo? Solamente anótenlo. Ténganlo listo cuando lleguen más adelante. ¿Sale? Ok. Amparo directo. Procede contra sentencias. Sentencias firmes. Oye, en sentencias vamos a ponerle definitivas para que no se escuche, para que no rompamos el término que utiliza la ley. Sentencias definitivas. Laudos, que son resoluciones que dictan los tribunales del trabajo. Y resoluciones que pongan fin a juicio. Lo que no sea sentencia definitiva, laudo o resoluciones que ponen fin al juicio va a ser materia de amparo indirecto o biinstancial. ¿Se entiende, mi estimado amigo? De forma muy general, ¿eh? Sí. No es el tema de nuestra sesión, solamente de forma muy general le explico. Si no es sentencia, si no es laudo, si no es resolución que pone fin al juicio, podrá tratarse de un tema de amparo indirecto. Muy bien. Ok. Sí. Ok, muy bien, compañeros. Vamos a quedarnos en este punto de los medios de control de constitucionalidad en las garantías que reconoce la Constitución, analizando principalmente tres. Acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional y juicio de amparo. Vamos, tres. ¿Está claro? Muy bien. Licenciado Yuen, una tercera unidad, pero bueno, vamos a recordar algunos puntos importantes que hemos revisado hasta este momento. Por favor, comentarios, dudas, importante que las realicemos. Derechos humanos. Derechos inherentes, derechos implícitos, derechos por el simple hecho de ser seres humanos son reconocidos para hacerlos más efectivos, para hacer que la autoridad los respete, para hacer que la autoridad los haga efectivos, los plasmamos por escrito en la Constitución, en los tratados internacionales, en las demás normas. A estos derechos que se encuentran positivizados, los llamamos con el nombre de derechos fundamentales. Muy bien, derechos fundamentales. ¿Les queda claro ese punto, compañeros? ¿Se entiende la diferencia? Muy bien. Y para garantizar los derechos humanos, para garantizar los derechos fundamentales que son vulnerados, acudimos a las garantías. Muy bien. Hablábamos de algunas garantías que tenemos, que son mecanismos de naturaleza procesal para hacer efectivos los derechos humanos. ¿Lo recuerdan? Muy bien.
planteábamos un tema en particular. Controversia constitucional. Acuérdense, la Constitución establece los límites a la autoridad. Muy bien. Límites a la autoridad. Muy bien. La autoridad no puede hacer más allá de lo que no le corresponda. Competencia de la autoridad federal, de la autoridad local, de la autoridad municipal. Bien, en sus tres niveles, en sus tres funciones de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. Si hay invasión de competencias, vamos a promover la controversia constitucional que resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Está claro, compañeros? Artículo 105, fracción 1. Siguiente punto. Algunas autoridades, como por ejemplo, Congreso Federal, Congreso Local, Fiscal General de la República, partidos políticos, INAI, CNDH, comisiones locales de derechos humanos y los organismos constitucionales autónomos pueden revisar sobre leyes de su competencia que la norma no sean contrarias a la Constitución. ¿Sale? La norma no sea contraria a la Constitución. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Vamos bien? Perfecto. Y empezamos a revisar también el tema del juicio de amparo. Recordemos, amparo. Fundamento, artículo 103 y 107 de la Constitución. Bien. Procede contra actos de autoridad que vulneren los derechos humanos, los derechos fundamentales contemplados en la Constitución, en los tratados internacionales. El objeto del juicio de amparo es dejar sin efectos el acto de autoridad y, en la medida que sea posible, regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. ¿Ok, compañeros? ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Alguna duda sobre estos puntos? Muy bien. Todo claro, profe. Sí, muy bien. Recordemos, hay dos tipos de amparo. Amparo indirecto y amparo directo. El amparo indirecto, la sentencia que se dicte, admite recurso. Se llama revisión. En el amparo directo, entre comillas, ya no hay ningún recurso. Bien. Amparo directo. Sentencias definitivas. Laudos
y resoluciones que ponen final, juicio. Muy bien. Lo que no sea esto será materia de amparo indirecto. Muy bien. Ok, ahorita no se me quiere en la cabeza con que el amparo, que cómo se tramita, que cómo no, porque no es el tema de la clase. Para eso van a tener ustedes una clase muy particular sobre juicio de amparo. Pero tengamos una noción de qué consiste esta garantía. Recuerden que hablamos del amparo contra normas generales, del amparo habeas corpus, del amparo contra autoridades administrativas legislativas, del amparo casación. Esos son los puntos que hemos revisado con antelación. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. De todo esto, vamos a continuar con nuestra exposición señalando lo siguiente. Atentos, por favor. Muy bien. Garantías constitucionales que tenemos, por ejemplo, tenemos garantías de igualdad. Evitar privilegios y otorgan a los mismos individuos los mismos derechos. Tratar a los iguales como iguales y a los desiguales en esa situación de ponderación de derechos. ¿Qué significa esto? Que si hay un grupo que requiere una especial atención, no significa un trato discriminatorio, sino significa de un tema de buscar una justicia, de buscar una equidad. ¿Se entiende, compañeros? Hay grupos que pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad que requieren una atención en particular. Y entonces hay que atenderlos, no porque tengan un trato privilegiado, sino por una cuestión de equidad. ¿Lo entendemos? Ok. Garantías de libertad. Autodeterminación de las personas. El Estado las debe respetar. Artículo 5 de la Constitución. Libertad de trabajo, libertad de desarrollar la actividad que más me acomode siendo lícita. ¿Se entiende? Artículo 10, por poner un ejemplo. La aportación de arma de fuego siempre y cuando tenga el permiso correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Artículo 11. El derecho a la libertad de transitar por todo el territorio de la República. Artículo 6. Libertad de expresión. Artículo 7. Libertad de imprenta. Artículo 8. Libertad digamos, el tema de derecho de petición. Artículo 9. Libertad de asociación. Artículo 24. La libertad de profesar la fe que más me sienta cómodo, que más sienta que cubre mis necesidades. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Pues respetarlo, asegurar el correcto ejercicio de esta libertad. Y si la autoridad me lo restringiera, ¿qué puedo hacer, compañeros? ¿Aguantarme? ¿Irte a una instancia mayor? Pudiésemos inclusive hablar de la promoción de un amparo, ¿verdad? ¿Sale? Por ejemplo, ¿qué pasaría si Eric es un periodista y de pronto le impidieran, pues, imprimir en su periódico una oposición que tiene contra un gobernador? ¿Qué puede hacer Eric? Presentar un amparo porque le están vulnerando el artículo 6 de la Constitución, la libertad de expresión, y el artículo 7, la libertad de imprenta, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si José Rendón se quiere afiliar a un grupo político y no se lo permiten?
Le están coartando su libertad de asociación con fines pacíficos. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Qué pasa si Viridiana Vergara profesa su fe religiosa y resulta que la autoridad se lo está impidiendo? Entonces, estamos cortando la libertad de religión. ¿Se entiende? Y entonces nosotros podemos hacer efectivos los medios de control, en particular como gobernados tenemos el juicio de amparo. ¿Quedó claro, compañeros? Ok. Garantía de seguridad jurídica. Determinados procedimientos a los que debe apegarse el poder público cuando pretenda realizar un acto que afecte a los gobernados. Principio de legalidad, debido proceso. A ver, ¿una persona puede ser privada de su libertad? Sí puede ser. Si cometió un delito, pues bueno, hay que integrar una carpeta de investigación, hay que demostrar que su conducta es comisiva de un hecho que la ley señala como delito y debe tener una sentencia que un juez señale y que establezca que este sujeto como elemento de punibilidad va a tener 10 años de prisión. ¿Se entiende, compañeros? ¿Lo entendemos o no? Sí, Muy se bien. entiende. Ok. Sí, profe, Muy quedó bien. claro. ¿Puedo Claro, afectar el domicilio de Ramón Eduardo como autoridad? Sí. Sí, pero debo de fundar y motivar el acto de molestia que le estoy causando. Señor Ramón Eduardo, estamos llegando nosotros, la autoridad hacendaria, a su domicilio porque usted no ha hecho las declaraciones correspondientes. Nuestro fundamento se encuentra en el artículo 14 y 16 de la Constitución, así como en las disposiciones del Código Fiscal de la Federación para generarle este acto de molestia. ¿Sí? Señor José Rendón, un juez ha girado una orden de cateo y nos ha autorizado para ingresar a su domicilio para verificar que usted no tenga instrumentos que hubiesen sido comisivos de un hecho que la ley califica como delito. Señorita Diana Contreras, le solicitamos que usted señale bienes suficientes para realizar la orden de embargo que usted ha sido condenada como consecuencia del juicio ejecutivo mercantil número tal. ¿Se entiende? La autoridad tiene que fundar y motivar los actos de molestia que les causa al particular. Y si no se encuentra debidamente fundado y motivado, ¿qué podemos hacer como particulares, compañeros? ¿Aguantarme? Inconformarnos. Inconformarnos, promover un amparo, agotar los medios ordinarios para hacer efectivo el derecho. Aquí hablamos como abogados, porque el tema es defensa de derechos humanos desde el aspecto de las garantías. ¿Bien? Garantías sociales. Prerrogativas, derechos que nos pertenecen y que tienen que ver con beneficios colectivos. Por ejemplo, el derecho referente a cuestiones laborales. ¿Qué tipo de garantías son, compañeros? De asociación, de sindicato, del aumento al salario mínimo, de cuestión de acceder a los sistemas de salud, la cuestión de la salubridad general durante la pandemia, la cuestión de estos derechos. ¿A qué me estoy refiriendo, compañeros? ¿A garantías sociales? Nos pertenecen a grupos colectivos en particular. Garantías sociales. Okay. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. En materia económica, contenido social que impone el Estado para beneficio de toda la población, el pago de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, aportaciones de seguridad social, la cuestión del gasto público, la cuestión de la obra pública, la cuestión del servicio público, ¿sale? La seguridad en las calles,
la construcción de carreteras, aeropuertos, puentes, la cuestión de crecimiento económico. Son tantas cuestiones que entran a temas de materia económica. Muy bien. Ok. Abogados, derechos humanos, entendamos esto, por favor, que no son restringibles ni suspendibles. Artículo 29 de la Constitución. Saquen su Constitución. Vamos a leer el artículo 29 nuevamente, por favor. Rápidamente. Artículo 29. Dice, en los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviese reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y garantías que fuesen obstáculo para hacer frente por medio de previsiones generales sin hacer restricción o suspensión que contraigan sobre determinada persona. ¿Sale? Fíjense, segundo párrafo. En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de derecho a la no discriminación, el reconocimiento de la personalidad, a la vida, a la integridad personal, protección de la familia, nombre, nacionalidad, derechos de la niñez, derechos políticos, libertad de pensamiento, conciencia, libertad de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad, retroactividad, prohibición de la pena de muerte, prohibición de la esclavitud, servidumbre, prohibición de desaparición forzada, tortura, ni garantías judiciales indispensables. ¿Entendemos, compañeros? ¿A qué voy con esto? Hay una situación grave en el país, hay una guerra armada. Bien. ¿Podré restringirle a usted, José Rendón, y afectar su derecho a la dignidad, aunque estemos en estado de guerra? No, porque es un bien, No. bien común, ¿no? Es un derecho personalísimo de usted. ¿Puedo obligarla a usted, Perla Paloma, México está en guerra, que entre al ejercicio de las Fuerzas Armadas y que intervenga? Objeción de conciencia. Yo puedo objetar por el tema de que no comparto esa ideología, de que no comparto el tema de la guerra. Objeción de conciencia. ¿Se entiende? Puedo impedirle, aunque estemos en un conflicto, que usted tenga derecho a formar una familia. Puedo impedirle los derechos que tienen los menores, su interés superior. ¿Puedo impedir el ejercicio de su nombre y de sus apellidos? ¿Puedo impedir que usted tenga personalidad jurídica? No. Por mucha situación grave que se encuentre el país, esos derechos no son restringibles, no son suspendibles. Tengo derecho al acceso de la justicia. Tengo derecho a tribunales. Tengo derecho a las garantías que hemos señalado con antelación. ¿Ok? Estamos en guerra. Derechos o garantías que sí son restringibles o suspendibles. ¿Puedo coartar la libertad de tránsito? Sí. Sí. ¿Vale? De aquí, de conformidad con el artículo 29, para hacer frente a esta perturbación de la paz pública, ¿eh? ¿Se entiende? Con la pandemia hicimos una restricción dentro de los plazos procesales, entonces afecté algunas cuestiones de seguridad jurídica. ¿Vamos bien? Con el tema de la pandemia, posiblemente tuvimos que darle un trato privilegiado a las personas en esta situación sobre otras personas que requerían acceso a los sistemas de salud. Estamos en guerra, pues por más que queramos conservar el medio ambiente, pues a lo mejor es un derecho que en este momento va a ser restringido. Acceso a la educación. Bueno, no tuvimos acceso a aulas físicas.
Tuvimos acceso a aulas virtuales. En este momento se pudo hacer eso. Si hubiéramos hablado de hace 10 años, a lo mejor ni eso. En este momento, por las condiciones de la tecnología, pues pudimos llegar a aulas virtuales. ¿Se entiende, compañeros? Pero bajo otras circunstancias, en otros tiempos que no tuviéramos el acceso digital, pues ni modo, se suspende pues los años escolares. ¿Vale? Ni modo, estamos en guerra, estamos en un conflicto, estamos en una situación que tenemos que hacer frente. Tenemos que cortar ciertos derechos. Entonces, entiéndase, no, estos derechos son pétreos, escritos en piedra, son derechos personalísimos. Derechos patrimoniales sí pueden ser objeto de restricción, sí pueden ser objeto de suspensión. ¿Ok? Muy bien, compañeros. Muy bien. Otros derechos fundamentales que pueden ser restringidos. Atentos, por favor. Ahí voy. Como ya mencionamos, libertad, por ejemplo, de asociación, no nos podemos reunir porque estamos en pandemia. ¿Sale? Libertad de reunión, libertad de tránsito, etcétera, etcétera. Garantías de igualdad. Por ejemplo, en algunas circunstancias vamos a dar prioridad a algunos grupos que se encuentren más vulnerables y no significa un trato discriminatorio. Significa un tema de ponderación de derechos. Muy bien. Ok. Garantías de seguridad, como en este caso, algunos procesos jurisdiccionales que hemos establecido con el tema de la pandemia. Garantías de propiedad. Muy bien. En alguna circunstancia puede haber cierta afectación, cierta requisa por parte de las autoridades. Tema de división de poderes. Podríamos encontrar que en algunos casos que no se encuentre reunido el Congreso, tenemos una comisión permanente y hay cierta restricción de derechos. Los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas van a encontrarse limitados a lo que establece la Constitución, a lo que establecen los tratados internacionales, a lo que establecen las normas. Derecho a la nacionalidad. A ver, ¿saben qué nacionalidad sí puede tener cierta restricción? La nacionalidad mexicana por naturalización. ¿Vale? Naturalización. La nacionalidad mexicana por nacimiento no va a ser objeto de ninguna restricción. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Los derechos políticos podrán ser objetos de cierta restricción si es necesario hacer frente a una situación de emergencia nacional y también, por ejemplo, algún tema de responsabilidad de servidores públicos porque nos encontramos bajo una situación en particular que requiere atención, que requiere una situación de hacer frente a la emergencia nacional. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Entendemos esto? Perfecto. Muy bien. Estimados amigos, pues hemos visto el tema de las garantías constitucionales y señalamos también algunas garantías que de conformidad con el artículo 29 pueden ser objeto de restricción y otras que no son restringibles ni suspendibles. Tomemos esto en consideración y bueno, estimados amigos, vamos a hacer un ejercicio de retroalimentación.